Bienvenidos a una nueva sesión de webinars que organizamos desde el área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías de Quatre Casas. Esta, de hecho, es la primera de las 4 sesiones que vamos a dedicar a un ciclo sobre las claves en contratación digital. Hoy en particular nos centraremos en el estudio de las principales características de las licencias de software y en particular de las licencias de software open source. Para la sesión de hoy contaremos con 2 ponentes. Por un lado, con Claudia Morgado, asociada de nuestra área de propiedad intelectual, así como quien nos está hablando, Albert Agustinoy, socio director de dicha área. Como es habitual, lo que pretendemos es que las sesiones sean lo más útiles posibles para vosotros. Precisamente por eso, lo que queremos es que compartáis con nosotros cualquier duda, consulta o comentario que podáis tener. Simplemente deberíais mandarnos una pregunta o un comentario a la dirección que aparece en pantalla, webinars@cuatrecasas.com. De nuevo, nuestro objetivo es que la sesión sea lo más práctica y útil posible para todos vosotros. Atendiendo a esto, como os he comentado previamente, nuestra idea es iniciar hoy una sesión, un ciclo de 4 sesiones específicamente sobre contratación digital y comercio electrónico. Como podéis ver en pantalla, hemos dividido este ciclo en 4 webinars. El primero de ellos se celebra hoy y, como he comentado, se va a centrar en la contratación digital y las licencias de software. El segundo, programado para el 24 de octubre, se centrará en las principales cuestiones vinculadas al outsourcing tecnológico, así como a los servicios vinculados a este tipo de contratos, como pueden ser pues, el mantenimiento, incluso el cloud hosting. La tercera de las sesiones del ciclo tendrá lugar el 7 de noviembre y nos centraremos en el estudio de las principales cuestiones legales a tener en cuenta respecto al ámbito del comercio electrónico, la contratación a distancia y, en definitiva, cualquiera de los denominados servicios de la sociedad de la información vinculados precisamente a la oferta remota de productos o servicios. El ciclo concluirá con una última sesión programada para el 21 de noviembre, en la que nos centraremos en los aspectos legales más relevantes vinculados a la firma electrónica y a los servicios de confianza. La idea del ciclo y el objetivo que perseguimos con el mismo es poder compartir con vosotros las principales características o elementos esenciales a tener en cuenta en las actividades digitales y en la contratación digital. La idea, como digo, es poder de alguna manera destacar aquellas cuestiones a tener en cuenta en este ámbito desde el punto de vista estrictamente legal. Y sin más dilación, le paso la palabra a Claudia Morgado para que inicie la sesión de hoy sobre licencias de software y open source. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias a todos por inscribiros en este curso webinar. Entrando ya en materia, como ha dicho Albert, en esta primera sesión nos centraremos en abordar aspectos fundamentales de la contratación digital, las licencias de software, también los contratos de encargo de desarrollo de software y algunos de los riesgos asociados al uso del software open source o de código abierto, sobre todo en el ámbito empresarial. Como cabe esperar, el concepto de contratación digital tiene hoy por hoy un alcance muy amplio y complejo de delimitar. Para muchos, y como podéis ver en pantalla, es un mar de conceptos dispersos a los que constantemente podrían irse sumando más elementos sin una pauta clara. Es un concepto, además, que se encuentra en constante evolución y que, como es lógico, va de la mano o acompaña al avance de la informática y las tecnologías de la información y la comunicación. No obstante, y en esto sí coinciden la mayoría de expertos, hay que distinguir entre la contratación digital entendida como aquella que comprende los contratos informáticos en stricto sensu y la que comprende además aquellos que se ejecutan a través de Internet. Los contratos informáticos en stricto sensu
son todos aquellos que tienen por objeto servicios y bienes informáticos, tales como el software, las apps, las webs, el firmware, hardware, como pueden ser los ordenadores, los dispositivos y sus elementos integrantes, también sistemas o bases de datos y servicios en general relacionados con las TIC, que pueden ser, por ejemplo, de consultoría o asesoramiento informático en proyectos, etc. En relación con esta diversidad de objetos, existen hoy día ya distintas categorías de contratos típicos, por sus propias especificidades y cláusulas más o menos estándar, como pueden ser los que veis en pantalla: contratos de licencia de software, contratos de encargo de desarrollo, los contratos SaaS, los servicios de mantenimiento informático, outsourcings, depósitos de código fuente de un software, migración de sistemas, etc. Todos estos contratos tienen implicaciones jurídicas desde diversas ópticas del derecho, tales como aspectos de la normativa mercantil civil, normativa de propiedad intelectual, normativa de protección de datos, ciberseguridad, derecho laboral, también aspectos tributarios, financieros o de regulatorio financiero, o, según el sector, pues normativa específica como puede ser la de telecomunicaciones. Habrá que tener en cuenta, además, a corto plazo, la entrada en vigor de todos los reglamentos y directivas que se están aprobando en torno al llamado mercado único digital. Esto fue objeto de un webinar que expuso el profesor Peguera hace unos días. Por otro lado, los contratos celebrados a través de Internet pueden tener como objeto una mayor diversidad de bienes o servicios. No obstante, lo relevante respecto a esta clase de contrataciones a distancia es que habrá que tener en cuenta también el régimen de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, o aspectos relacionados con el uso de la firma electrónica, y en las relaciones B2C con consumidores, también la aplicabilidad de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Finalmente, dentro del concepto contratación digital, hay que considerar también comprendida la llamada nueva contratación TIC, como puede ser toda aquella relacionada con blockchain, inteligencia artificial, Internet of Things, realidad virtual, impresión 3D, etcétera, y que está comenzando a adquirir sustantividad propia, a pesar de que hoy por hoy todavía no cuenta con una clara regulación propia o independiente. Dicho lo anterior, harían falta muchas horas para abordar todas estas cuestiones, por lo que a efectos de este curso, y para ser prácticos, hemos seleccionado aquellos contratos más recurrentes y habituales en nuestro día a día, respecto a los que se puede decir, además, que existe más experiencia real, claridad jurídica, jurisprudencial y doctrinal a día de hoy. Respecto a los contratos de licencia de software, lo primero que hay que tener en cuenta es que, al ser el software un activo intangible que se protege, en su caso, por propiedad intelectual, a dichos contratos les será de aplicación el régimen de programas de ordenador del título séptimo de la Ley de Propiedad Intelectual. En especial, habrá que tener en cuenta lo previsto en los artículos 95 y siguientes de dicha ley. En la práctica se observa que las licencias de programas de ordenador se formalizan principalmente en dos situaciones o dos contextos. Por un lado, en un contexto eminentemente económico o lucrativo, en el que la licencia comprende la cesión por parte del autor de todos o parte de sus derechos de explotación o económicos del software, para que el licenciatario pueda obtener beneficios o un lucro directo en base a estos derechos. Por ejemplo, para poder realizar copias, venderlas, alquilarlas, o para poder realizar versiones derivadas o transformar el software, también para su posterior venta o su licencia. En estos casos es necesario poder tener acceso al código fuente. Por otro lado, las licencias también se formalizan en un contexto, digamos, privado o doméstico, o simplemente para realizar un uso de estos programas, incluso en el ámbito empresarial. No obstante, en este contexto no se procede a la posterior venta o a la obtención de un lucro directo de la explotación de estos programas. Es en este segundo contexto en el que predominan los modelos de licenciamiento conocidos como licencias de uso o de reproducción para el uso, y que no implican o no llevan aparejada normalmente la entrega del código fuente. Estas licencias de uso, que empezaron a proliferar hace ya algunos años, han sido doctrinal y jurisprudencialmente muy discutidas, entre otras razones, por haber servido a los grandes fabricantes de software para evitar el agotamiento de las llamadas puras ventas de copias de software.
No entraremos hoy en mayor detalle sobre esta cuestión, pero la destacamos como uno de los grandes focos de debate en materia de licencia de software, especialmente tras la cuestión prejudicial que fue planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2012 respecto a la disputa entre Ubisoft y Oracle. En este segundo contexto, además, hoy en día se está tendiendo a abandonar el modelo clásico de licenciamiento, entendido como la entrega de una copia para su descarga en los equipos del licenciatario, y se está optando cada vez más por el sistema llamado Software as a Service, el SaaS, o en castellano, el software como servicio. En el modelo de distribución SaaS, el licenciatario accede a través de Internet al programa licenciado, que se encuentra alojado en remoto en los servidores del licenciante. Por lo tanto, mediante este sistema, no se produce un acceso por parte del licenciatario al código fuente, ni en muchos casos una verdadera descarga o instalación del programa como tal en los equipos del licenciatario. Para acceder al programa, normalmente al licenciatario le serán proporcionadas unas claves de acceso o unos passwords. Lo anterior plantea la duda sobre la naturaleza jurídica, que lógicamente confunde a muchos abogados, y es la de considerar estos contratos como servicios o como licencias. La realidad es que, con independencia de si se pueden considerar servicios o licencias o si son ambas cosas, la doctrina considera que estos contratos son igualmente licencias, dado que implican actos de reproducción para el uso, y con lo cual resulta especialmente relevante delimitar los elementos fundamentales de toda licencia. Estos elementos serían, tal y como podéis ver en pantalla, su carácter exclusivo o no exclusivo, su carácter de si es sublicenciable o transferible, por supuesto, el ámbito territorial y temporal y, muy importante, el ámbito de las facultades de explotación. Respecto a las facultades de explotación concretas, el artículo 99 dispone que éstas pueden ser de forma no limitativa la reproducción total o parcial, la traducción, adaptación, arreglo o transformación y la distribución pública, incluido el alquiler del software. Respecto a la comunicación al público, si bien no se reconoce expresamente en este artículo, como sí ocurre respecto de otras obras distintas al software, la doctrina considera que quedaría igualmente comprendida, especialmente dado que el listado no es taxativo y dado que sería posible pensar hoy en día en la explotación del software a través de Internet mediante esta modalidad. Hay que tener en cuenta que si no se establecen estos elementos, de acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley de Propiedad Intelectual, que aplica por defecto, se entenderá que la cesión o la licencia no será exclusiva y quedaría limitada a 5 años y al territorio donde se produce la cesión. Las facultades de explotación únicamente alcanzarían aquellas que se deduzcan necesariamente del contrato y que resulten indispensables para cumplir con la finalidad propuesta. La cesión del derecho de uso, que también se menciona en este artículo, no es, a juicio de los expertos, una modalidad de explotación independiente, sino que debe entenderse en un sentido finalista como una cesión de la reproducción a los efectos del uso. Es una referencia muy discutida doctrinal y jurisprudencialmente y de la que se ha derivado mucha confusión desde hace años. Las modalidades de explotación que podrá ejercer el licenciatario deben estar delimitadas en el contrato de forma precisa o de forma excluyente, dado que hay que recordar que algunos de los límites del artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual permiten que el usuario legítimo de un programa realice determinados actos de explotación, como los que podéis ver en pantalla, salvo disposición contractual en contrario. Otro aspecto relevante a tener en cuenta para aquellas licencias que no lleven aparejadas el código fuente, el acceso al código fuente, es que puede ocurrir que ante una situación de crisis, el licenciatario se pregunte hasta qué punto está legitimado para realizar técnicas de descompilación o de ingeniería inversa para obtener el código fuente por sí mismo y poder continuar con su actividad, por ejemplo, si el licenciante le obstaculiza el acceso. De nuevo, aquí es muy importante tener claro el alcance de los límites del artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual, dado que el uso de técnicas de ingeniería inversa es especialmente restrictivo y solo se permite muy excepcionalmente según las circunstancias del caso. En estos casos, además, hay que valorar la conveniencia de llevar a cabo un escrow o un depósito del software ante un notario o una agencia especializada para que en determinadas situaciones de crisis pueda
igualmente accederse al código sin que la actividad del licenciatario se vea obstaculizada. Otros aspectos relevantes a tener en cuenta cuando se negocian contratos de licencia de software son los que veis en pantalla. Especialmente son relevantes los límites a la responsabilidad, y dado que en muchas ocasiones se suelen limitar cuantitativamente y se suelen excluir múltiples categorías de daños. Sobre todo esto ocurre en aquellos contratos que están sometidos a legislación extranjera. También encontramos cláusulas desequilibradas en favor de una de las partes, como las de exclusión de garantías o la limitación del plazo de ejercicio de acciones. Las garantías de titularidad o de no infracción son especialmente importantes y deben también formar parte de la negociación. En cuanto a propiedad intelectual, la mayoría de estos contratos suelen también adjudicar al licenciante la titularidad de cualesquiera versiones derivadas, sucesivas o desarrollos del software, incluso cuando dichas mejoras, perfeccionamientos son financiados o desarrollados por el licenciatario o gracias a sus aportaciones. Todas estas cuestiones, así como evidentemente la legislación aplicable y los acuerdos de nivel de servicio, son relevantes en la negociación de esta clase de contratos y en función del peso o relevancia del software licenciado, que se puede medir, por ejemplo, por el número de usuarios que van a tener acceso al mismo o si el software forma parte de un producto o servicio principal del negocio, merece más o menos la pena insistir y tratar de equilibrar los derechos y obligaciones de las partes. Hay que diferenciar los contratos de licencia de aquellos que en realidad son encargos de desarrollo de un software, en muchos casos a medida y de conformidad con las especificidades y requerimientos definidos por el cliente. Respecto a este tipo de contratos, ha habido desde hace mucho tiempo una discusión jurisprudencial y doctrinal sobre su naturaleza jurídica, es decir, si deben considerarse contratos de servicios o si deben considerarse contratos de encargos de obra en los términos del artículo 1588 y siguientes del Código Civil. La diferencia es relevante, dado que, entre otras cuestiones, en el primer caso estaríamos hablando de obligaciones de medios y en el segundo, obligaciones de resultado. Además, según la consideración, aplicaría un régimen de carga de la prueba o de responsabilidad distinto, así como también jurisprudencia diferenciada. En nuestro país, la posición mayoritaria es la de considerar esta clase de contratos como contratos de encargo de obra, en los que, a cambio de un precio cierto, el desarrollador se obliga a elaborar o instalar un programa o un conjunto de programas que realicen unas funciones específicas dentro de un plazo determinado y conforme a ciertos requerimientos definidos. Estos contratos suelen diseñarse teniendo en cuenta las distintas fases del desarrollo de un programa de ordenador, que en términos generales son fases estandarizadas a nivel internacional. Por otro lado, el contrato tiene que recoger apartados específicos en los que se regule cómo será el proceso de análisis de requerimientos y definición de las especificidades y funcionalidades del software a desarrollar. Luego también suele establecerse un calendario respecto a las fases de diseño y desarrollo y una posterior fase de validación y verificación de que el programa cumple con estos requerimientos y especificidades y sirve para la función prevista. Optativamente, en muchos casos, también se requiere al desarrollador que proceda a la instalación del programa en los equipos o dispositivos del cliente y que se encargue de proporcionar durante otro plazo adicional los servicios de mantenimiento requeridos. Contractualmente, es recomendable también incluir algunas fases de feedback y corrección de errores durante la fase de diseño, así como un periodo de prueba una vez puesto en funcionamiento el programa y previa a la aceptación definitiva del mismo por parte del cliente. Muy importante respecto a esta clase de contratos es delimitar y concretar bien el régimen de distribución de los derechos de propiedad intelectual sobre el programa desarrollado. Es habitual que en estos casos el desarrollador quiera ser el titular de los derechos de propiedad intelectual y, en todo caso, otorgar una licencia más o menos amplia para que el cliente pueda utilizar el producto final de acuerdo con la finalidad propuesta. No obstante, habrá que valorar caso por caso hasta qué punto es más razonable que se establezca una cesión total de todos los derechos de propiedad intelectual en favor del cliente, que a fin de cuentas se ha encargado y financiado el desarrollo según sus necesidades particulares, o si a la vista de las circunstancias resulta más justo considerar la relación como una mera licencia.
Esto suele ser un punto de discusión en la negociación del contrato y un aspecto esencial en el que hay que tener en cuenta si el software desarrollado es más o menos estandarizado o si se ha desarrollado a medida, a iniciativa del comitente y gracias a su financiación, siendo por lo tanto más razonable y justo que éste adquiera los derechos patrimoniales del producto final. Aquí la pregunta que alguno podría hacerse es: ¿a quién corresponde la titularidad de los derechos de propiedad intelectual en aquellos casos en los que las partes no lo hayan pactado expresamente? Es importante destacar que ante la falta de regulación contractual clara sobre cuál de las partes es la titular de los derechos, todo dependerá de las pruebas que puedan aportarse ante el juez en cada caso. Existen, aunque no muchos, algunos precedentes, como por ejemplo una sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, la número 401-2016 de 13 de septiembre, que consideró que en ese caso no había una cesión de los derechos a favor del comitente. También existe otro precedente un poco más reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona, la 494 de 2017, que consideró que sí que había una transmisión implícita de los derechos patrimoniales necesarios para cumplir el contrato. Por lo tanto, como veis, podemos concluir que resultará clave en esta clase de contratos regular de forma clara el régimen de propiedad intelectual y el alcance que tenga una eventual cesión de los derechos del software que se haya desarrollado por encargo. Y a continuación entramos ya en el último bloque de la sesión de hoy y para poneros un poco en antecedentes, el concepto de software libre, por si alguno lo desconoce, tiene su origen en Estados Unidos, en la década de los 80. Surgió a raíz de que un programador estadounidense llamado Richard Stallman, y que es el señor que veis en pantalla, lograra desarrollar el primer sistema operativo basado en software libre y conocido como el proyecto GNU. El señor Stallman, que fundó posteriormente la Free Software Foundation, es hoy por hoy toda una eminencia para muchos programadores, ya que defiende un posicionamiento político e ideológico que cuestiona el modelo tradicional de propiedad intelectual, oponiéndose frontalmente al software comercial o de propiedad y abogando por una distribución libre. Hoy en día existen posicionamientos alternativos a los defendidos por el señor Stallman que abogan por un modelo de licenciamiento algo más restrictivo o menos fundamentado en consideraciones políticas. Por ejemplo, la Open Source Initiative promueve el empleo de software libre en la comunidad empresarial por sus beneficios técnicos y propuso cambiar el término free software por el de open source, o en castellano, código abierto, para que no se asociara a su gratuidad, ya que hoy en día existen diversas licencias de código abierto que son de pago. A diferencia de las licencias de software de propiedad, en las licencias de software de código abierto, el titular o los titulares, que son comunidades de informáticos, no están, como hemos dicho, tan interesados en proteger sus derechos exclusivos de explotación sobre el software. Lo que pretenden con este tipo de licencias es conceder a sus usuarios muchos más derechos, como por ejemplo la posibilidad de redistribuir libremente el software, pudiendo acceder al código fuente del mismo, incluso para modificarlo y distribuir también sus versiones derivadas, entre otras tantas libertades. En general, las restricciones que pueden encontrarse en esta clase de licencias suelen estar dirigidas a proteger la reputación del autor del software y asegurar las libertades de uso, modificación, distribución, con el límite de la apropiación del software. No obstante, existen numerosos tipos de licencias de software libre promovidas y desarrolladas por diversos equipos o organizaciones. Por ejemplo, la Universidad de Berkeley, la Apache Software Foundation, la Eclipse Foundation, etc. Y según la licencia escogida, se imponen mayores o menores restricciones u obligaciones para los licenciatarios. Las licencias que contienen menores obligaciones suelen requerir al menos que se mantenga el aviso de autoría, las copyright notices, y que se incluyan advertencias de la falta de garantías o exclusiones de responsabilidad. Por ejemplo, esto lo hacen las licencias del tipo BSD, la Berkeley Software Distribution, o las de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Por otro lado, las licencias que contienen mayores restricciones, al menos desde la óptica, digamos, empresarial, incluyen cláusulas de copyleft que obligan a que las distribuciones del software se realicen posteriormente tras el uso, las que se realicen posteriormente, se hagan en los mismos términos que la licencia aplicable al software original, por lo que no permiten añadir a las licencias restricciones adicionales. Este sería el caso de la General Public License.
En este sentido, la doctrina distingue entre 4 tipos de licencia libres: las licencias con copyleft robusto, las licencias sin copyleft robusto, las licencias libres sin copyleft y las licencias pseudolibres. Cada una de ellas concede más o menos libertades, impone más o menos restricciones, por lo que habrá que valorar en cada caso cuál resulta más apropiada para los objetivos que se persigan. Los riesgos de implicaciones jurídicas más habituales en el empleo de licencias de código abierto en el ámbito empresarial están sobre todo relacionados con las cuestiones que veis en pantalla. Debido a la pluralidad de usuarios que pueden llegar a participar en el desarrollo de un determinado software libre, pueden plantearse problemas en la identificación de los autores y de los titulares de los derechos de cada versión. Por ello se recomienda que se adquieran licencias en las que la cadena de autoría esté claramente delimitada, sobre todo respecto de las aportaciones sucesivas que hayan ido incorporándose al código fuente original. Habitualmente, las licencias de software libre contienen fuertes cláusulas de exclusión de garantías y de responsabilidad de los autores. La razón, como es lógico, es que dichas licencias suelen concederse sin pedir compensación económica a cambio, por lo que los autores no generan beneficios suficientes como para asumir eventuales indemnizaciones. Sin perjuicio del anterior, en caso de que la licencia de software sea ofrecida a consumidores, por ejemplo, como parte integrante de un vehículo, las leyes de protección al consumidor de la Unión Europea pueden impedir la inclusión de dichas exclusiones. Las cláusulas de copyleft obligan a que las distribuciones posteriores del software licenciado se realicen en los mismos términos que la licencia aplicable al software original. En este sentido, no permiten a los licenciatarios o autores de las sucesivas versiones del software añadir a las licencias posteriores que concedan restricciones adicionales. El empleo de software bajo esta clase de licencias implica que cualquier desarrollo que se haga en el ámbito empresarial basado en dicho software deberá ser puesto a disposición del público en iguales términos. En este sentido, también aquellas modificaciones del código fuente original que hubiesen sido realizadas en el seno empresarial deberán ser compartidas, no pudiéndose privatizar o proteger ningún elemento propio o genuino. El empleo de software libre puede suponer la infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial de tercero, por ejemplo, de patentes, de marcas o de bases de datos, que podrían hacer efectivos sus derechos de exclusividad para defender o perjudicar la distribución del software libre. Algunos tipos de licencias contienen cláusulas que funcionan como mecanismos de protección y que pueden activarse en estos casos para evitar o minorar los riesgos derivados de terceros que reclamen en base a sus derechos de exclusividad. Por ejemplo, este sería el caso de las cláusulas penales, licencias implícitas, cláusulas de cambio de marca, cláusulas de dummy database. Son mecanismos que vale la pena explorar o incluir en función del caso concreto. Los usuarios de servicios SaaS no pueden beneficiarse de las libertades vinculadas al acceso al código fuente, dado que, como hemos explicado al inicio de la sesión, el software as a service, el software como servicio, implica que no se pueda acceder al programa con el código fuente, sino que se realiza a través de Internet, ya que el programa se encuentra alojado en remoto en los servidores del licenciante. Para contrarrestar esta limitación, algunas licencias de software libre incorporan cláusulas específicas que disponen que si se produce una modificación del código fuente del software que, que se preste a través de los servidores, deberá facilitarse de algún modo el acceso a este código de la versión modificada. Este sería, por ejemplo, el caso de la cláusula Afero, incluida en la licencia GNU de Afero de la General Public License en su versión 3. A la vista de lo anterior y como indicado, existen numerosos riesgos que hay que valorar y ponderar al emplear licencias de software libre o de código abierto, y dicha valoración hay que hacerla especialmente en atención al grado de contaminación, vinculación o la relevancia que vaya a tener el software en cuestión en el seno de la infraestructura tecnológica o la actividad o negocio principal de la empresa. Y aquí ponemos fin a nuestra sesión de hoy, que esperamos que haya sido útil y práctica. Y por favor, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en planteárnosla a través del correo electrónico que aparece en pantalla,
Os esperamos a todos en la siguiente sesión, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre y en la que trataremos el outsourcing tecnológico, los acuerdos de nivel de servicio, los servicios y tipos de mantenimiento de software y algunos aspectos relevantes sobre cloud hosting y los distintos sistemas de almacenamiento de datos. Muchas gracias y hasta la próxima. Os dejo un momentito con Alberto. Muchas gracias, Claudia. Espero que haya sido una sesión de interés para vosotros y os esperamos, como os decía Claudia, el próximo 24 de octubre para hablar de outsourcing. En cualquier caso, lo que queremos es aprovechar esta última slide para recordaros que tenéis a vuestra disposición la aplicación móvil de nuestra área de propiedad intelectual, Cuatro Casas Propiedad Intelectual, la cual está disponible tanto para el sistema iOS como para el sistema operativo Android. En ella no solo podréis tener acceso a los contenidos con los que vamos nutriendo nuestro blog, sino que además podréis dirigiros directamente a cualquier miembro de nuestro departamento y a la vez podréis estar al día e inscribiros directamente en la propia aplicación en los eventos que vayamos organizando. Se trata, como os decimos, de un desarrollo en el que hemos puesto bastante ilusión y esperemos que sea de vuestro interés. En cualquier caso, como os digo, os esperamos el próximo 24 de octubre, pues deseando que la sesión de hoy haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y buenas tardes.